porque cada día tenemos esta oportunidad de levantarnos, de abrir los ojos, de ver colores, de escuchar sonidos, de que los nuestros estén a nuestro lado, de saber que Dios tiene siempre el control, que siempre todo está bajo su dominio, bajo su voluntad, y que podemos estar confortados por eso, amén. Gracias a Él, el día de hoy vamos a poder participar un día más de la cena del Señor, amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Porque Él nos dejó esta indicación hace mucho tiempo, cuando Él vino, cuando Él estuvo en la tierra, y nos dijo que así lo hiciéramos siempre en memoria de Él hasta que Él regresara. Porque un día la volveremos a tomar, pero ya no aquí, sino será con Él. Amén. Y después de esto, mi querido hermano, después de haber dicho todo esto, después de haber partido el pan, después de haber compartido el vino, se dispuso en su corazón a hacer algo que nadie más decidió hacer por nosotros, y fue entregarse en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos, amén. Por su gracia somos salvos, por su misericordia. Pero ¿tú crees que cuando Él vino, cuando Él se hizo hombre, cuando Él estaba dispuesto a comenzar todo este camino hacia la cruz, Él ya lo sabía? ¿Él ya sabía lo que iba a pasar o no? ¿Estás seguro? Sí, amén. Porque, ¿sabes? Él se entregó con conciencia plena de lo que estaba haciendo, para que tú y yo fuéramos salvos. Amén. Vamos a comenzar la lectura en Mateo 26, amén. Dice la palabra del Señor que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y en una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. Son 2 pasajes diferentes. Sin embargo, aquí vemos que nuestro Señor Jesús ya sabía. Amén. Ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que Él iba a hacer, ya incluso le estaba dando las indicaciones a sus apóstoles. El Hijo del Hombre ya va a ser entregado para ser crucificado. Y cuando viene la mujer y derrama el perfume sobre los pies de nuestro amado, le dicen: ay, lo hubiéramos vendido a los pobres, hubiéramos sacado dinero de ahí. Pero Él les dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. Él les estaba diciendo, los estaba preparando. Así como un papá prepara a su hijo cuando va a ir a la escuela por primera vez, ¿no? Te vas a ir, vas a ver a tu maestra, a tu maestro, vas a conocer compañeritos. Quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, quiero que pongas atención. O vamos a ir acá, vamos a ir allá, quiero que te comportes. Los estaba preparando. Les estaba diciendo: esto va a acontecer, esto va a suceder.
En Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Él ya sabía lo que iba a acontecer. Ya sabía lo que iba a suceder. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si tú ya supieras cómo has de morir? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías? Nuestro amado Rey, nuestro Señor Jesucristo vino y les dijo, no saben con cuánto anhelo he esperado este día. No saben cómo mi alma, cómo mi corazón ha anhelado este día. Pero él ya sabía lo que le iba a pasar después de ese momento. Y aún así lo anhelaba. Y aún así lo buscaba. Aún así lo quería. Ellos tomaron la cena. Él habló con ellos. Él les dijo que uno lo iba a entregar. Y todos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién será? ¿Quién será? Los estaba preparando. Él ya estaba preparado. Amén. Y cuando terminaron de tomar la cena, dice la palabra del Señor en Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dice Lucas 22:39. Y saliendo, se fue como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, mi querido hermano, nuestro Señor parte el pan, comparte el vino, les da indicaciones, terminan todo y salen al monte de los olivos. Él se separa de ellos y les dice, ¿qué les dice? Oren, oren para que no entren en tentación. Y él se separa de ellos y él ora. ¿Pero cómo oraba? ¿Cómo oraba? Dice la palabra que él oraba de rodillas y que estando en agonía. ¿Cómo es estar en agonía, mi querido hermano? ¡Ah, me duele! ¿Sí? ¿Así? ¿Así es estar en agonía? ¿Alguna vez has estado en agonía? ¿O has visto a alguien estar en agonía? Gracias a nuestro Padre he tenido la oportunidad de estar en hospitales y poder ver la agonía de la gente. Incluso la mía misma.
la de mi familia. Y estar en agonía, hermano. Estar en agonía. No es cosa ligera. No es cosa liviana. Dice que él estaba en agonía y oraba más intensamente, más intensamente. ¿Has orado en agonía? ¿Cómo se ora en agonía? ¿Cómo se ora intensamente? Bendito Señor, bendito Padre, hoy te pido. ¿Así? No. Señor, Señor. ¿Y todos los discípulos? Durmiendo. Él en agonía y sus discípulos durmiendo. Él levantando voces y los discípulos a una piedra de distancia durmiendo. Ni siquiera el clamor de Jesús los despertó. Y dice la Biblia que él fue y los halló durmiendo y les dijo, ni siquiera pudieron dormir una hora. Oren para que no entren en tentación. Y él siguió orando y los volvió a venir a ver y seguían dormidos. Dice aquí la Biblia que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle porque oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. ¿Sabes, mi querido hermano? Esto que él experimentó científicamente se llama hematohidrosis. La hematohidrosis se da en una persona y se ha canalizado, se ha podido encontrar en personas de guerra, en soldados que ya saben con certeza que van a morir en breve de una muerte dolorosa. De una muerte extremadamente dolorosa. Es una respuesta que da el cuerpo, es una respuesta fisiológica ante un estrés extremo, amén, ante una dificultad enorme, psicológica, en donde el organismo descarga a nuestro sistema nervioso central esta orden de que todos los órganos bombeen toda la sangre hacia el corazón y hacia el cerebro. Y como entonces comienza a bombear rápidamente la sangre, pum, 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 se da a tal extremo o a tal tope que toda la sangre se comienza a juntar y rompe los vasos sanguíneos y sale en forma de sudor. Sale de tal forma que pareciera que no hubiese, por ejemplo, pues la piel, ¿no? Que está tan, ¿cómo explicarlo? Sale de tal forma como si fuera el sudor, ¿no? Algo como el sudor. No se ven los espacios, pero sale como si fuera el sudor, pero sale la sangre. Amén. ¿Te imaginas entonces cómo lo vivió? Él ya lo sabía. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y aún así iba dispuesto a entregarse. ¿Te has sentido alguna vez así con un estrés extremo? Tal vez no así. Me parece que no así, pero cuando sientes que estás a tal tope que ya no puedes más, que ya. Él desde este momento, cuando estaba orando, ya estaba padeciendo.
Ya lo estaba viviendo, ya lo estaba sufriendo. Ya su corazón ya estaba así. Ya toda la sangre estaba hasta acá. Eso en cuestión fisiológica. Psicológica. El hecho de que estuviera aquí y de que fuera hijo de Dios, no quería decir que él no sintiera. Él sentía como tú y como yo. Porque era carne. Todavía era carne. Todavía no era levantado, todavía era carne. Y ya lo vivía así. Y él oraba en medio de su angustia que fue necesario que un ángel del cielo se le apareciera para fortalecerle. Porque él ya estaba viviendo en un estrés, en una agonía grande. Esto solamente se ha podido constatar con soldados, con personas que saben que prontamente morirán de una forma cruel, violenta, extrema. Él ya sabía lo que iba a seguir después de la muerte, pero aún así eso no quería decir que no le iba a doler, que no lo iba a padecer o que no lo iba a sufrir. Dice Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle. Él termina de orar, va con los discípulos y todavía están dormidos. Él en agonía y ellos dormidos. Pero les dice la tercera vez: basta ya, ya duerman, ya es hora. Ya es hora. Nuestras oraciones tienen cierto tiempo. Y hay momentos en los que, pues ya aunque quieras levantarte a orar, ya es hora. Dice un versículo paralelo en Juan 18:1-3: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. ¿Quiénes estaban ahí? Soldados, alguaciles, sacerdotes, fariseos, gente. ¿Y cómo iban? Con armas, con espadas, con palos, con antorchas y con armas. ¿Algunas veces has visto cuando dicen que van a linchar a alguien? ¿Cómo van? Igualitos, igualitos. Amén. Él está viviendo esta agonía, está teniendo toda esta parte física, esta parte emocional, y ve que los 12, él manda una indicación y ellos no obedecen. Está viviendo todo esto, está viviendo una desobediencia. Y entonces viene el que le va a entregar. Eso no significa que no le dolió el hecho de que ya lo supiera. Y ve toda la turba, ve toda la gente que como a tal delincuente vienen por él. Vamos a estar leyendo Mateo, Juan, Marcos, de forma aledaña, Lucas. Estas historias o esta parte de la historia viene contada de diferentes formas
en todos estos libros, pero cada libro da como una parte para añadir y añadir y añadir y terminar la historia. Entonces vas a poder ver la historia en muchos libros, pero ahí vas a poder ir leyendo cuáles. Vamos a leer la historia completa. Dice Marcos 15:45, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Viendo que los estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. En aquella hora Jesús le dijo a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día que me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Era de noche. Su cuerpo estaba viviendo una revolución. Los que le amaban se habían quedado dormidos, habían desobedecido. Otro que él amaba le había entregado. Otros que él amaba venían a palos, armas, antorchas, dispuestos a prenderle, a tomarlo. Amén. Y dicen entonces las escrituras que se acerca a Judas, lo besa, y él siente ese beso, y escucha esas palabras, maestro, maestro. ¿Tú has escuchado así palabras bonitas? ¿Y has vivido las acciones totalmente opuestas? Es para que sepamos cómo nuestro Dios se sintió. Y además les dice, porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él pronuncia esas palabras de poder en su nombre, yo soy. ¿Y qué pasa cuando él dice eso? Todos caen a tierra. Imagínate, los soldados, los alguaciles, las espadas, todos a tierra. Todos se levantan, agarran el escudo, agarran la espada, agarran todo lo que se les había caído. ¿A quién buscas? A Jesús Nazareno. Yo soy. Pero como iban muchos, dicen por ahí, se avalentonaron. Se sintieron valientes. Y los que iban con él viendo todo esto, heriremos espada, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y él, a pesar de estar viviendo todo esto,
en calma. Yo soy. Yo soy. Se levantan, quieren aprenderlo. Ya saben que nunca falta, ¿verdad? Sale Pedro. Porque todos le habían dicho que nunca nadie se escandalizaría de él y que hasta la muerte irían por él. Y entonces sale Pedro y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Y ya ve nuestro Jesús, nuestro Padre, nuestro Señor, todo amor. Le toca la oreja y es sanado. Ya sabía lo que le iba a pasar y todavía le toca la oreja y es sanado. Y dice que entonces todos van y echan mano de él y le prenden. Echar mano significa caer sobre. ¿Has visto a los policías cuando detienen? No voy a decir que un criminal, porque luego no prenden a los criminales. Bueno, imaginemos que es un criminal. Cuando prenden a un criminal, ¿cómo lo agarran? ¿Sí los has visto cómo lo agarran? Todos en bolita, dicen. Lo agarran entre todos, dicen por ahí, les hacen manita de puerco. Los ponen contra la pared, contra el suelo, contra la patrulla. Pero aquí dice que echaron mano de él. Y echar mano de él es caer sobre. ¿Te imaginas, hermano, todos ahí cayendo sobre? No, pues ya los había tirado tan solo el nombre, ¿no? ¿Cómo no iban a ir todos y en bolita a caer encima? Echan mano de él y lo prenden. Lo aprenden, perdón. Lo toman. Y dice la palabra que sus discípulos huyeron. Todos los que enseñó con amor día tras día y que le dijeron por ti hasta la muerte, huyeron. Le dejaron solo. ¿Tú has sentido cuando alguien te deja solo? Cuando la persona que tú dices que amas y que le das tu confianza y que le enseñas, te abandona y te deja solo. Entonces puedes saber cómo se sintió él. Hay otras versiones que dicen que se sentía triste hasta la muerte. ¿Y sí? Se sentía triste hasta la muerte. Él estaba viviendo todo esto, más que lo agarraran como un criminal. Eso hoy en día se le puede llamar escarnio público. Eso hoy en día puede venir incluso un abogado y defender los derechos. Continuamos y dice que le llevaron a Anás, suegro de Caifás. Lo amarran, lo sujetan y lo llevan con Anás, que en ese momento era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año. Y después lo llevan al sumo sacerdote.
Y todos los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio falso en contra de él. Pero, ¿sabes? No lo hallaban. No lo hallaban. Porque dice la Biblia que unos decían una cosa, otros decían otra cosa y se contradecían. Y no hallaban falso testimonio en él. Y todos buscaban su muerte. Todos buscaban su muerte. Le pregunta el sumo sacerdote que si era verdad que él era el Hijo de Dios. Que si era verdad todo lo que él estaba diciendo. Y le contesta Jesús que él nada en lo oculto había hablado, que todo lo que él había enseñado, todos podían dar fe y legalidad de que eso enseñaba. ¿Y qué le pasó cuando él respondió? Bofetada. ¿Te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Cachetada. No, ¿verdad? Bofetada. ¿Cuál es la diferencia entre una cachetada y una bofetada? La bofetada es con guante blanco. No. La bofetada es más fuerte. Él habla y lo lastiman. Después él dice, yo soy. Y entonces todos se escandalizan y dicen, ¡oh! Ya escucharon, ya no hay necesidad de testigos. O sea, ¿lo oyeron todos? Ya, digno de muerte. Y mientras todo esto sucedía, Pedro le había seguido, ahí sin que nadie se diera cuenta. Se había metido por ahí al patio, ahí se ve cómo era en ese momento el templo. Y él desde el patio estaba viendo qué era lo que sucedía. Desde el patio estaba viendo cómo a su maestro lo abofeteaban, cómo se burlaban, cómo hacían escarnio de él. Desde ahí, desde lo lejos. Dice que hacía mucho frío, que él estaba en una fogata afuera con los alguaciles, que incluso llegaron mujeres a decirle, ¡hey, tú eras de ellos! Tú tienes el acento de Galileo. Y él, no, yo ni lo conozco. ¿Quién sabe quién sea él? Nunca lo he visto. Yo, ¿cómo creen? No. ¿Cuántas veces lo negó? El que le dijo, yo contigo hasta la muerte. Yo nunca te negaría. Y dice la palabra que cuando él se volteó a ver a nuestro Señor, cuando lo vio, se acordó de las palabras que le había dicho. Antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3. Y lloró amargamente, porque había negado a su maestro, al que le enseñó, al que le enseñó. Y se fue, salió del templo y se fue a llorar amargamente. Mientras Jesús adentro era escupido,
se burlaban de él. Dice la Biblia que le daban puñetazos, que le vendaron los ojos y que le decían, profetiza a ver quién te pegó. Mientras le pegaban, estaban haciendo escarnio. Profetiza quién te pegó. Se burlaban, le escupían, le abofeteaban. Después dice la Biblia que Judas se ahorca porque se da cuenta que había entregado sangre inocente. Y pasa esa tarde, pasa la noche, porque era noche cuando lo fueron a prender. Él ya estaba viviendo todo esto físicamente, emocionalmente, psicológicamente. No había cenado. Le escupían, hacían escarnio de él. Y para la mañana siguiente, llevan a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. ¿Te has pegado alguna vez? Después de cierto tiempo, ¿cómo se pone la herida? ¿Cómo se pone? Si lo habían bofeteado, si le habían dado puñetazos, ¿cómo estaría su cara de mañana? ¿Cómo estaría su carita? Hinchada, morada, sangrando. Eso más que ya se le habían ido encima para prenderlo. Eso más que toda su sangre ya había sido drenada hacia su corazón y su cerebro. Dice que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ese que ves ahí era el pretorio, era como la corte, era el cónsul. Y entonces sale Pilato, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y lo empiezan a interrogar, ¿no? A ver, le pregunta Pilato a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dice en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Entonces respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es verdad oye mi voz. Dice la Biblia que incluso Pilato sabía que le habían entregado por envidia. Incluso alguien que no era de ellos podía ver su envidia. Y sabía que lo habían entregado por eso. Y entonces continúa otro paso. El tema de hoy es paso a paso a la cruz. Y ahí va un paso más. Pilato lo entrega a Herodes. Herodes lo regresa con Pilato. Todos lo cuestionaban, todos le preguntaban. Entre que iba y venía con Herodes y Pilato,
Dice la Biblia que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Le azotó. ¿Todos han visto la película de Mel Gibson? Algunos no, pero ya saben de qué se trata. ¿Cuántos latigazos crees que recibió Jesús? 40 menos 1, dicen, sí, de hecho muchos dicen que fueron 39 latigazos, porque en Deuteronomio tenemos cuenta en el capítulo 25, versículo 3, y en 2 de Corintios 11, 24, que en la ley judía decía que o se manejaba con 39 latigazos. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Estaba bajo la ley judía? No. No. Ya estaba en manos de Pilato, de Herodes. Ya estaba en manos de los romanos. Y los romanos, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Este se llama flagrum o flagelo romano. Obsérvalo bien. Este era un látigo de mango corto que tenía varias cadenitas finas de hierro. Terminaban en pequeños pesos o huesos con el que se producían terribles daños al reo. Y había tamaños, había chico, mediano y grande. ¿Cuál crees que escogieron para nuestro Señor? Lo querían matar, ¿eh? En la ley judía, 13 latigazos se aplicaban sobre el tórax y 13 de cada lado de la espalda. 13 aquí, 13 acá y 13 atrás, según la ley judía. Pero ¿sabes? Según la ley romana, se daban alrededor de 90 golpes para el reo más regular. Para el que querían escarnecer con ganas, daban de 100 a 120 golpes, según muchos historiadores que han estudiado la cultura romana. Dice la Biblia, no dice la Biblia, perdóname, dicen los científicos que los daños con este instrumento podían incluso hacer que se viera la espina dorsal del reo. Porque todas esas piececitas se quedaban atoradas en la piel. Y entonces ellos daban latigazos y se atoraban en la piel y desprendían piel. ¿Te imaginas nada más uno de esos? Ahora no fueron uno. La verdad es que no sabemos cuántos fueron. Pero al menos de 100 a 120 tomaban para quien más querían escarnecer. Y lo llevaban a cabo verdugos expertos, no creas que era como cualquier cosita, a ver dónde cae. No, eran verdugos expertos que sabían hacerlo. Generalmente eran en número de 6, descansando 2 por turno. Entonces eran 4 verdugos a la vez, dando alrededor de 100 a 120 latigazos. Otros no han hecho con sus dioses lo que fue hecho aquí. Esa película se quedó corta.
Dice en Mateo 27, 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ya le habían azotado, ya le habían pegado, ya le habían escupido, ya le habían hecho escarnio de él. Y pasa tiempo y lo desnudan. ¿Te has hecho una heridita y se ha pegado a la tela? ¿Qué pasa cuando la quitas? A él lo desnudaron. Lo desnudaron. Y todo eso que ya tenía tal vez desprendiéndose, acabó de salir. Eso más la humillación. A ellos les gustaba desnudar a los reos para que ellos se sintieran humillados, avergonzados, sin cobijo. Y le echaron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincados de rodilla frente a él escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esta es la planta que abundaba en Jerusalén en esos días. Se llamaba Ciciplus. Y tenía un aguijón blanco muy profundo. Sus espinas eran rectas y tenía de los dos lados. Historiadores dicen o creen que no fue una corona como nosotros imaginamos, que es así como alrededor, sino dicen que fue como un gorrito, que fue entretejida de esa forma para que se pudiera sujetar bien en la cabeza de él. Hacían cálculos y decían que el perímetro cefálico de una persona promedio era de unos 55 centímetros y en cada ramal existen alrededor de 110 espinas. Entonces, en total, las heridas punzantes eran como alrededor de 110 por 3 ramitas o por 6. Y lo coronaron. Y esas heridas fueron de forma muy punzante. Y dice que le pegaban con una caña. ¿Has pelado cañas en tu ponche? ¿Cómo son? Suavecitas, esponjitas. Le azotaron, le pegaron, se burlaron, le escupieron, se mofaron, lo bofetearon, le dieron puñetazos, lo azotaron una y otra vez. Lo abandonaron. Lo dejaron solito. Y todo por amor a ti y a mí. En silencio fue al matadero.
Científicamente para estos momentos, él ya tenía mucha pérdida de sangre. Regularmente con estos instrumentos de tortura se perdía muchísima sangre, porque se abría literal la carne. Se perdía mucha sangre. Sangre que él ya había intentado bombear hacia su cerebro y hacia su corazón anteriormente. Empieza a perder mucha sangre. Y su corazón intenta bombear una sangre que ya no hay. Baja la presión sanguínea. Hay pérdida de conciencia. Y hay algo que se llama conmoción orgánica. Es decir, que la persona ya no se puede valer por sí misma o interactuar incluso con los demás por el dolor físico y psicológico que está viviendo en ese momento. ¿Y todavía no llegamos a la cruz? Todavía no llegaba a la cruz. Era como dolores de parto que venían más y más y más agudos cada vez. Dice Mateo 27:31 que después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y le obligaron a que llevase la cruz porque él ya no podía. Él ya no podía. Sí era el Hijo de Dios, pero todavía era carne. Y aún así yo creo que un joven de 30 años no podría soportar todo eso. Y él lo hizo. Cuando dice que le obligaron a llevarse su cruz, la palabra cruz viene de la palabra stauros, del hebreo 47:16. Y esto significa estaca derecha o instrumento romano de crucifixión. Ay, se me fue la palabra. Palo. Este poste que está de esta forma se le llama stauros o stipes y se le llama patibulum. Entonces lo que le hicieron llevarse fue esta parte, la parte más pesada. Aún así, la palabra que se utiliza para cuando dice cargando su cruz, del griego 941, significa llevar para asumir, que en inglés se traduce como carry o bear, que significa cargar, tener paciencia con algo o sobrellevar. Y tenemos de hecho un versículo que dice que el que quiera seguirle, que tome su cruz. ¿Vas a tomar tu stauros? El poste literal no. Pero tenemos que aprender a llevar con paciencia las cargas que Él nos da. Porque son mucho menores a las que Él cargó. Con paciencia, sobrellevar esa cruz. ¿Sabes? En la cultura romana, de hecho hay como muchas
hay muchas confrontaciones entre muchas religiones, si se puede decir así. Muchas personas dicen que solamente era un poste donde se le crucificó. Otros dicen que era así como la conocemos, en forma de T. ¿Tú qué crees? ¿En cuál fue? A la verdad no se sabe. Pero los romanos, te voy a contar un poquito. Los romanos tenían muchas formas de sacrificar. Estaba la crux simplex, estaba la crux commissa en forma de T mayúscula, estaba la crux decusata en forma de X o cruz andreana. Había de muchos tipos, oye, esos romanos que te cuento. Había crux sublimis, que eran altas. Había crux humilis, que era baja. Había muchos tipos de cruz. Y la que hoy conocemos, la crux simisa o la cruz latina, que es forma de T minúscula. Todas estas, para los romanos, eran lo mismo. A todas les llamaban madero de tormento. Y sabes, regularmente una cruz era una forma no solamente de matar al reo, sino de torturarlo. Era tortura más muerte en humillación. Louise Selliers es una autora e investigadora del Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad del Estado Libre en Sudáfrica. Y ella investigaba sobre la cultura romana y decía que probablemente el castigo de la crucifixión se originó con los asirios y con los babilonios, y que fue usado sistemáticamente por los persas por ahí del siglo VI AC, antes de Cristo. Y en el siglo IV antes de Cristo, Alejandro Magno llevó el castigo a países del Mediterráneo oriental y sus sucesores introdujeron el castigo a Egipto y a Siria, así como también a Cartago, la gran ciudad del norte de África, fundada por los fenicios. Y durante las guerras púnicas, los romanos aprendieron la técnica y la perfeccionaron durante 500 años. Tuvieron 500 años para perfeccionar este tormento, para perfeccionar sus armas, para perfeccionar la tortura, porque ellos sabían muy bien, conocían muy bien el cuerpo humano. Y en Israel llegó antes de la llegada de los romanos y ese tipo de castigo se usó. Regularmente el Imperio Romano conservaba este tormento cruel para los culpables más inmundos. Con lo violento que fue una persona, era con lo violento que eran con él. Se ensañaban de tal forma que los hacían caer en este tormento, en este castigo.
Incluso si alguien demostraba que era romano, que su ciudadanía era esa, no iba a la cruz. Era una muerte más honrosa, más digna. El ser decapitado o el ser cremado. Era solamente para los más violentos, para los más crueles, para los que nadie quería. ¿Sabes? Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué si tú no hiciste tal violencia con ellos? Ellos lo hicieron de esta forma. Yo sé que Él vino y que eso tenía que suceder para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, pero yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué como al peor de los maleantes? ¿Por qué así? Si al peor de los maleantes, al más violento le hacían eso, ¿por qué a ti te lo hicieron? Pero sabes, Él tenía que venir a morir hasta por ese más violento, hasta por ese más maleante, por ese más malhechor. Para este momento, los riñones ya dejaban de producir orina porque ya no había sangre. Tenían que mantener un volumen constante. Y la persona comienza a tener sed intensa para reponer la sangre que ha perdido. Dice en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Y qué le dieron? Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Otros relatos dicen que fue hiel, otros libros, mejor dicho, dicen que era hiel, que era mirra. Y los empaparon en vinagre en una esponja y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En la cultura romana, según esta mujer que es investigadora de una universidad, ella decía que la crucifixión no es como lo que a veces creemos. Incluso se han encontrado vestigios, es decir, restos óseos, recientemente. Este que está a la izquierda se encontró cerca de Jerusalén en 1968. Y este que está a la derecha se encontró cerca de Venecia en 1968. Y esta mujer se preguntaba que, ¿por qué si antes se hacía mucho lo que es la crucifixión, no había restos para decir que lo que la Biblia dice es real? Que a tantos que hicieron morir de esa forma, de ninguno había prueba. Y ella se preguntaba que el por qué. Investigando, pues fue sacando conclusiones. Si nadie los quería, si eran los despreciados,
¿quién iba a querer reclamar sus cuerpos? No eran enterrados. No eran enterrados. Y estos tal vez fueron encontrados porque los clavos tenían, uno tenía como una orillita de ganchito y regularmente sacaban los clavos porque los reciclaban. No tenían así como que muchos y vamos a usarlos todos, ¿no? Los tenían, los usaban y los reciclaban, se los quitaban ya que se habían muerto y los usaban para con otro. Aunque esto no era para todos. Era solo para los más malos de los malos. En el de la derecha se encontraron todos los restos óseos, desde la cabeza hasta los pies. Se descubrió que los orificios que tenían en las manos no estaban hechos desde la palma hasta el dorsal, de la palma al dorsal, no. Estaban hechos del dorsal a la palma. Repito, estaban hechos del dorsal a la palma. ¿Qué quiere decir esto? No fue así. Tuvo que haber sido desde atrás. Estamos sacando conclusiones, hermano. No estoy diciendo que así fue. Pero, de igual forma en los huesos, se descubrió que no fue así como lo vemos regularmente en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Que están los dos pies y que en el centro entra el clavo, sino que era de esa forma. En el huesito que tienes aquí, en ese huesito. Dicen los científicos que ese huesito y que estos nervios duelen. El del pie, el dolor hasta la cintura. Pie derecho, pie izquierdo. El de la mano, hasta el hombro un poquito más. Mano derecha, mano izquierda. Algunos los clavaban de por aquí. Siente tu manita y hay dos huesitos. Uno más grueso, uno más delgadito. En medio de esos dos huesitos los clavaban porque decían que como ya estaban muy débiles, no podían sostenerse así. Y estos huesos ayudaban a que se sostuviera el cuerpo de la persona, el cuerpo del reo. Pero hacían experimentos y también lo hacían en la mano, pero cuando a veces crucificaban en las manos, al reo se le desgarraba la mano por el peso del cuerpo. Aún así, regularmente solo eran amarrados de esta forma. Pero si alguien clava clavo
¿Desde dónde crees que entre si pone ahí la palma o la mano? ¿De adelante hacia atrás? ¿De palma a dorso o de dorso a palma? Yo no sé, yo solo te comparto. Aún así dicen las escrituras que fue forzado a utilizar, que él menciona que dislocados fueron sus huesos. Y de esta forma es cuando puede haber dislocación de huesos. Una dislocación es cuando se te salen los huesos de su lugar, porque no están en una forma normal, común o regular. Para este momento en la cruz, él fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda, que por cierto ya habían desgarrado, para poder respirar colgado. Y lo que seguía era solamente una muerte lenta por asfixia. Disminuye la frecuencia respiratoria. Se da lo que es una acidosis respiratoria, que es el dióxido de carbono en la sangre, se disuelve con el ácido clavulánico, aumenta la acidez en la sangre. Por eso cuando le entierran la lanza salía sangre con agua o líquido blanco. Y comienza a haber un pulso irregular. El corazón sufre taquicardias y al finalizar hay un paro cardíaco. En Juan 19:19 vemos que Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato: ya lo escribí. Lo que he escrito, he escrito. Él venía de clamar en el Monte de los Olivos, desde ya sufriendo. Él ve que sus amados lo dejan, que lo aprenden como si fuera un criminal. Lo humillan, lo torturan y lo mandan por todo este camino. Así regularmente era un camino hacia el Gólgota. En todo el camino había cruces, o digamos maderos de tormento, para que todos vieran que así no se debe de hacer, que lo que hizo esa persona no se debe de hacer, porque tenían que torturarle para que no diera ese mal ejemplo. Y mientras se caminaba por ese lugar, era un lugar en donde no
donde había muchas personas ahí ya puestas y no los enterraban. Entonces, ¿a qué olía todo ese camino? A muerte, a carne podrida. Había muchos animales de carroña llevándose los restos de los que estaban ahí y de uno que otro vivo tal vez. La impresión de ver ese lugar era enorme. Todos quejándose, lamentándose del dolor. Él dice que más que recordar su muerte, sí, que recordemos que Él resucitó. Pero sabes, quería compartir contigo cómo Él le dolió. Y sabes, antes de todo esto, antes de que Él viviera todo este viacrucis, Él clamaba, porque vimos que Él oraba, ¿sí o no? ¿Lo acabamos de ver? Sí, Él oraba. Él clamaba porque vimos que no estaba orando bajito, ¿verdad? Él clamaba y Él se sentía de esa forma. ¿Sabes qué oraba? ¿Qué oraba? ¿Qué oraba antes de morir? A muchos les dicen, ¿cuál es tu última petición? Y todos buscan satisfacer su última petición, ¿sí o no? Sí. Él oraba, Él clamaba. ¿Tú qué crees que oraba o qué crees que clamaba? Vamos a leerlo. Dice Juan 17:15. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Número 1, pidió porque le volvieran a glorificar. Número 2, en el 6 continúa diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo clamaba? ¿Te acuerdas cómo clamaba? Y esto era lo que decía. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. Guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno.
así como nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y número 3. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por palabra de ellos. ¿Por quién más estaba rogando? Por ti y por mí. Por ti estaba rogando con esos gemidos, con ese clamor de muerte, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has enviado también a ellos. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Te fijas de qué forma decía uno? Que todos sean uno. Que todos sean uno, como tú y yo. ¿Cómo son el Padre y el Hijo? Uno. ¿Se enojan entre ellos? ¿No se perdonan entre ellos? ¿Se hacen de cosas entre ellos? ¿Cómo es una perfecta unidad? Todo lo que vivió, todo lo que sufrió, y estaba rogando que fuéramos uno. Que fuéramos uno. Hay veces que no entendemos la importancia de ser uno, pero aunque no la entendamos, la tenemos que vivir. ¿Cómo nos cuesta ser uno con nuestros hermanos, con nuestra familia, en Cristo y terrenal? Pero Él quería que fuéramos uno. Que fuéramos uno. Y hay veces que es que me miró feo, es que me dijo, es que lo pensó de mí, es que anda hablando de mí. Que seamos uno. Que lo perdone Dios, porque a mí me cuesta. Que seamos uno. ¿Cuánto nos cuesta ser uno? Tenemos que ser uno. Él no lo pedía, Él lo rogaba. Yo ruego porque sean uno. ¿Y cómo nos cuesta ser uno? Por pensamientos, por dificultades, pero tenemos que ser uno, juntos en unidad. ¿En tu familia son uno? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Ya saben cuál es la hora para que todos juntos oren? Se ponen de acuerdo, esto no está funcionando, tenemos que cambiarlo acá. ¿Eres uno aquí con tus hermanos? ¿Somos uno?
Hay veces que no alcanzamos a entender la importancia de ser uno. Pero aunque no la alcancemos a entender, tenemos que ser uno. Es que yo lo vi, es que yo la vi que andaba haciendo cosas raras. Ora por él, ora por ella. Es que me dijo, ve y ponte de acuerdo. Es que me hizo, háblalo, a lo mejor ni por enterado o por enterada estaba. Y así como vas a poder lograr ser uno con tu hermano, vamos a poder lograr ser uno con Él, como el Padre y el Hijo que son uno. Él vivió todo esto por amor. Él se entregó. Ellos fueron instrumento, pero Él se entregó para que tú y yo pudiéramos tener salud, salvación, libertad. Y muchas veces decimos, es que no quiero cargar mi cruz porque me pesa, porque me duele, porque nadie me apoya, porque me miran feo, porque me vituperan, me dicen cosas, todos están en mi contra. No. Es necesario que nuestro Señor nos limpie, nos guarde, que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir, para que podamos ser uno con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias te damos, Señor.